Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otras perlas saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Ocaña en auspicio con AUPA Televisión. De nuevo, pues tenemos un invitado que nos ha acompañado ya varias veces. Esta vez nos va a acompañar desde la experiencia en otra área profesional que él posee. Vamos a hablar de riesgos profesionales, específicamente de la importancia de la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Lo dije bien, cierto? Sí, pues. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa nuevamente. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por la sintonía en este día. Bueno, sí, Juan. Pues queridos televidentes, la verdad es que este tema, digamos que es un poquitico escabroso, entonces les ruego pongan mucha atención. De pronto hay datos que son nuevos, entonces vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Sin embargo, es muy importante porque precisamente vamos a hablar de algo que digamos que normalmente no le paran muchas bolas en la parte general de manejo de empleados y empleadores. Bueno, entonces, para empezar, entonces hablemos sobre qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. Bueno, Juli, el sistema general, como su nombre lo indica, es un sistema, es una articulación de varios procesos. Sistema general de seguridad busca justamente la seguridad de los empleados y los empleadores, obviamente porque está enfocado en el trabajo. ¿Listo? ¿A qué va? A la prevención, por ejemplo, de accidentes, en las condiciones de, digamos, condiciones seguras de trabajo, física, la locativo, la parte, digamos, riesgos psicosociales, el riesgo en el ambiente, si hay partículas, los diferentes riesgos a los que se puede ver enfrentado el trabajador, el empleado. ¿Esto por qué? Buscando justamente esa parte de la salud en ellos, o sea, ¿cómo hago para que ellos estén mejor? ¿Por qué? Porque eso va a estar como en varias aristas. Entonces es como yo me voy involucrando como en esos procesos donde mi empleado o donde mi empresa es una empresa segura, que a su vez va empezando como a generar varias situaciones, digamos, de cultura, de cuidado y autocuidado dentro de la parte laboral. Más que todo, a grandes rasgos, en unas palabras muy generales, es más o menos como esa parte. Entonces, digamos, como para aclararle un poquitico a los televidentes, entonces, si lo entendí bien, el Sistema General de Riesgos Laborales lo que busca es precisamente organizar los sitios de trabajo, sea empresa o como lo llamen, ¿cierto? Buscando que tanto la persona dueña o administradora o empleadora y sus empleados, subordinados o trabajadores, que también los llaman por acá, estén bien en general, ¿cierto? Que vayan y hagan su trabajo y que ese trabajo no les represente enfermedades ni accidentes, ¿cierto? Sí, es como mitigar, por ejemplo, esas situaciones de riesgo. Entonces es la seguridad y también la salud dentro del trabajo, o sea, dentro de lo que se hace allí. Entonces, por ejemplo, está cogiendo café, entonces ¿qué condiciones seguras puede haber para esa recolección de café? Está trabajando en el hospital, entonces ¿qué condiciones seguras hay en esa misma actividad que se está haciendo? Entonces eso desde ahí. Y la salud, porque también prevenir como esas dificultades que se pueden también empezar a presentar producto de la actividad física o de la actividad que usted haga normalmente. Entonces hay unas enfermedades que son enfermedades del trabajo, ¿cierto? Esas enfermedades que se empiezan a dar en esa actividad que yo estoy haciendo. Entonces puede ser por el movimiento, la repetición, la postura, la exposición a un ruido, a una radiación, a un químico que yo estoy expuesto constantemente. Entonces eso también ayuda a que esas condiciones de salud prevengan o mitiguen como ese impacto que eso tiene frente a la salud también de ese empleado. Ya.
Entonces digamos que sirve precisamente para prevenir que la gente se enferme, se accidente en su trabajo y puedan trabajar normalmente. Pues, ¿qué otras razones tendría de pronto una persona o una empresa para implementar un sistema de estos? Bueno, el sistema en general, digamos que es algo que se ha venido viendo durante toda la historia. Durante la historia no va a haber un montón de enfermedades que se han estado presentando producto de las actividades que se hacen. Un ejemplo de una enfermedad que se me ocurre acá, pues recuerdo, es la asbestosis, que se da producto del manejo del asbesto. Sí. Y se habla mucho en las noticias de eso. De hecho, una normativa nueva pues a raíz del fallecimiento de varias personas por una empresa que fabricaba tejas de asbesto, ¿cierto? Claro, incluso desde ahí hubo una regulación muy fuerte donde no lo tengo claro si está prohibido o va a quedar prohibido después de un tiempo en Colombia el uso de ese elemento, ya está prohibido. Entonces, en muchas partes lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, no solamente en las tejas, también en ciertos utensilios para el frenado en los carros, ¿cierto? En aislantes. En aislantes. Entonces, usted lo va a encontrar en varias situaciones, lo que va a generar una enfermedad. Si una persona constantemente está enfrentándose o está expuesto a esa sustancia material, pues van a empezar enfermedades desde allí. Entonces, mucho lo que busca este sistema, o lo que busca la implementación del sistema, es identificar esos peligros, identificar esas situaciones que se están presentando, identificar esos riesgos que ya está viviendo, y desde ahí empezar como el proceso de mejora continua. ¿Por qué es pensado desde allí? ¿O por qué también sirve, o para qué le sirve a un empleador la implementación del sistema? Pues hay muchas razones, dentro de ellas, prevenir la enfermedad del trabajador, que es algo muy importante, hacer que las condiciones del trabajo sean mucho más seguras, lo que va a repercutir en algo y es una mejor forma de producción dentro de la empresa. Y, por ejemplo, pensemos en un accidente laboral. Hay un accidente laboral en una empresa. Esa empresa hubo un accidente muy grave, entonces hubo una amputación de un miembro. ¿Qué implica esa amputación de un miembro en esa persona? Pues un montón de situaciones físicas, emocionales, un montón de problemas o digamos de situaciones de salud que van a estar inmersas allí. Y a la empresa, como empresa aparte, pues le llamamos la parte emocional y coloquemos la parte como empresa, qué costos puede empezar a tener. Entonces, hay un costo específico del tiempo en que tiene que parar, hay un costo específico lo que tiene que ver con una investigación del accidente, hay que ver si se cumplieron las acciones, porque también hay una parte importante, ese sistema no solamente va a prevenir esas condiciones de salud en el empleado, también va a prevenir al empleador de unas multas, unas sanciones y una pérdida en la producción constante que se puede empezar a tener. Claro, que cuando ya hay un accidente o hay una enfermedad o alguna situación en una empresa, sea la que sea, una empresa dedicada a la recolección de alimentos o al procesamiento de carnes o a la fabricación de alguna cosa, entonces ese tiempo que para de producir la empresa son pérdidas para el dueño, ¿no? Claro, y para esa parte de la producción, la cadena de producción tiene que parar en un accidente laboral en ese momento, o normalmente para cuando es un accidente grave. Eso es como por tenerlo en cuenta desde allí. Si es una persona con una enfermedad laboral, no todas las enfermedades laborales llegan rápidamente a una desvinculación, a una indemnización como las personas lo piensan. Para eso hay unas calificaciones. Y esas calificaciones en algunos casos le dicen al empleado, usted debe darle una estabilidad laboral reforzada a su empleado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que modificar el puesto de trabajo. Para que él lo pueda desempeñar y no se siga enfermando. Sí, porque si fue producto del trabajo o de su quehacer, pues tiene que también asumir una responsabilidad allí. Bueno, pero entonces, digamos que bajándolo un poquito al contexto local, ¿cierto? Acá no tenemos empresas grandes, o bueno, de pronto enumerémosles a la comunidad cuáles serían el equivalente a empresas aquí en Betania. Bueno, hay unas empresas que podríamos nombrar, viendo como un poco la generalidad. Sí, de manera general, por ejemplo, ¿los cafeteros son empresas? Sí, son una unidad productiva agropecuaria y son muy importantes que tengan el sistema montado. De hecho, aprovecho por acá y aquellos que están matriculados con
Que se llaman fincas acreditadas. No, pero con esto que tiene que ver con de cafeteros, la asociación de cafeteros, ellos tienen una forma de montarles el sistema. Entonces muchos dirán, pero es que eso me va a salir muy costoso, o es que eso me va a tocar a mí para empezarles a pagar seguridad de salud y todo a mis empleados. Pero sí es muy importante que eso se haga, puesto que eso va a eximir un montón de responsabilidades también desde allí y va a permitir que esas personas gocen de esos derechos, que son derechos adquiridos finalmente por los empleados. Entonces es muy importante como todo eso. Además cuentan con el apoyo, porque esas unidades productivas agropecuarias cuentan con el apoyo para el montaje del sistema, y entonces que lo tengan en cuenta desde ahí. Bueno, Juan, tú acá fuera de cámaras me hablabas un poquitico como de números, me decías entonces que de tantos empleados a tantos empleados tiene una forma de llamarse y de tantos en adelante se llama de otra manera. De pronto expliquémosles un poquitico a los televidentes sobre eso. Bueno, a grosso modo, sin contar como, digamos, el capital que tienen, porque también hay un cambio en el capital, habrían 3 para Betania, ¿cierto? Dentro de ellas tendríamos, por ejemplo, las microempresas, que serían menores a 10 trabajadores. Las pequeñas empresas, que se van a entender entre 11 y 50 trabajadores. Y las pequeñas empresas, sí. Y las medianas empresas las podemos tener dentro de 51 a 200 trabajadores, que sería como el grueso que veo yo pues desde afuera dentro de todo lo que vemos en Betania. Bueno, con esos datos me haces pensar como en muchos ejemplos aquí en Betania, pues en realidad me haces pensar como en muchas, digamos que grupos de empresitas y microempresas, los llamaste, o medianas empresas, y de pronto hasta algunas empresas grandes, porque pues aquí hay desde panaderías, compraventas de café, tiendas, hay restaurantes, hay cafeterías, centros de ocio en general, pues como bares, discotecas, y muchos de ellos se mueven con un número de empleados entre 2 y 10, algunos de pronto tienen los 10, inclusive más. Y ya también, por ejemplo, las fincas grandes organizadas que tienen 200, 300, 400 empleados, en los que incluimos pues los recolectores de café que vienen y van por temporadas. Entonces, si vamos al caso de todo lo que me estás diciendo hasta el momento, pues en realidad para estas personas es muy importante esta información. Sí, efectivamente, estas personas, digamos, que pueden verse inmersas en varias sanciones, ¿cierto? Pero estas sanciones van a empezar a estar reguladas inicialmente desde unos estándares, o sea, algo que hay que cumplir, como unos mínimos que se debería tener en cada una de esas empresas, microempresas o medianas empresas, ¿cierto? ¿Desde dónde están? Desde una resolución que es la 0312. En esta nos van a decir qué tenemos que cumplir, o sea, a términos generales, qué es lo importante para cumplir en ellas. Y aplica para todos. Y aplica para todos, pero entonces va a aplicar dependiendo del número de trabajadores, ¿sí? O sea, no es lo mismo que me van a poner a cumplir a mí con 2 empleados a lo que me van a poner a cumplir a mí con 200 empleados. Eso va a cambiar bastante, digamos, como en esa parte. Y ahí es donde podemos empezar nosotros a entrar y a, digamos, desestimar un montón de situaciones que se pueden empezar a presentar. Dentro de esos estándares tenemos básicamente algo muy importante que sí es muy bueno hacer claridad, y es la afiliación al sistema de salud de riesgo. Todo lo que se conoce como la pila, que es salud, pensión y riesgos, caja de compensación. Aunque la caja de compensación eso es deber, pues un poco allí. Es muy importante como esas afiliaciones. ¿Por qué? Porque esas afiliaciones, de no tenerlas uno, digamos, primero como empleador, es un riesgo, constituye un riesgo grande. Usted lo pueden demandar por no garantizarle eso a sus empleados. O sea que si yo tengo 2 empleados, yo ya de entrada les tengo que garantizar eso. Hay que mirar la forma de contratación, ¿cierto? Pero sí es importante tener en cuenta allí que hay una cosa que se llama maltrato laboral. Y el yo tener un empleador que no me coloca ese mínimo, según la ley, ya lo está maltratando. Se llama maltrato laboral. O sea, de entrada ya, eso tiene una connotación penal. Pues es un ejercicio como para que lo tengan en cuenta. Sí. Todavía no entramos ni siquiera en sanciones económicas, sino que es un ejercicio penal, porque ya es un maltrato. No estoy recibiendo esos derechos que yo debería tener, que para los que yo debería estar como allí.
Esto dependiendo obviamente de la contratación que usted tenga. No podría decirle específicamente todos los que están así, no. Hay que mirar como unas contrataciones específicas para poder determinar que eso se está dando o no se está dando. Bien, eso por allí. Luego, entonces aparecen las sanciones que vamos a encontrar a partir de la 47, de la 472 del 2015, que es la que empieza a decirnos a nosotros, ve, hay unas sanciones específicas. Y esas sanciones van a aplicar para esos grupos poblacionales. De acuerdo al tamaño de la empresa. De acuerdo al tamaño o a los ingresos. Pero como vamos a hacer la calificación ahí es por el tamaño, los empleados, pues es más fácil como para la comprensión. Listo, Juan. Me parece entonces que podemos partir acá. Vamos a irnos a una pauta comercial y retomamos desde ese tema que está tan interesante, que me parece muy bien, la parte de las sanciones que debe quedar muy clara a la gente. Bueno, queridos televidentes, nos vemos en un momento. Nos acompaña entonces la pauta comercial, los esperamos. Bueno, Juan, ¿cómo están? Bienvenidos televidentes de nuevo y vamos a continuar pues con este tema. Juan nos estaba hablando de las sanciones relacionadas con la parte de afiliación laboral, ¿cierto? Con la parte de afiliación a riesgo, salud, pensión, todo este asunto. Sí, bueno, eso es una parte muy importante, como la afiliación específicamente a esto, lo que yo nombre ahora como la pila, ¿cierto? Que sería básicamente la parte de salud, pensión, riesgos y en algunos casos caja de compensación. Pero entonces sería como mirar bien esa afiliación, como les decía ahora, dependiendo de la contratación que usted tenga. Es muy importante como tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque tampoco es decirle, todos van a... Hay que mirar qué contratación para poder mirar cómo es la parte de la afiliación que tienen que tener allí. Sin embargo, hay algo puntual entonces con las sanciones que les quiero comentar. Dentro de estas es entender que lo que tiene que ver con la afiliación es un pedacito, ¿sí? No es como el grande, sino que es un pedacito de todo lo que tiene que ver con el sistema. Hay otras cosas que es, por ejemplo, el entregar los elementos de protección personal. Muy importante es la señalización dentro de, digamos, el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo que sean de salud, pues no hay higiene, que no haya pues riesgos químicos ni esas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo trabajo, me voy a inventar un ejemplo, pues no por acá. Imaginémonos una persona que trabaja en una cafetería y tiene un hongo, por ejemplo. Ese hongo puede afectar a la persona y puede afectar a los consumidores que están allí. Ese hongo podría volverse una situación de riesgo. Entonces, ¿cómo lo voy a mejorar? Más o menos eso es lo que trata de trabajar en el sistema. En términos muy generales, se grosso modo. Por ejemplo, acá lo que uno ve mucho es que, dando ejemplos, les exigen a los que trabajan con alimentos que tengan el curso de manipulación de alimentos, que se hagan los exámenes para ver que no tengan infecciones en las uñas o que no tengan parásitos para ellos poder manipular la comida, ¿no? El uso del gorrito. El gorrito de tapabocas. Tapabocas es muy importante porque pueden haber un montón de factores que van a contaminar. Y el no uso de esos implementos también puede conllevar sanciones. Sí, conlleva sanciones no solamente al empleador, sino al empleado. ¿Cómo así? Por ejemplo, en una empresa tienen estipulado que se va a usar, por ejemplo, unas botas específicas para hacer una tarea. El empleado dice, no, es que yo no me las quiero poner porque me parecen muy feas, por ejemplo, que se usa corriendo. Pues el empleador le va a hacer varias veces el mismo llamado de atención hasta que lo ha hecho. Pues se vuelve una causa de despido justificable. Es decir, yo le estoy justificando a usted que usted tiene que utilizar los elementos de protección porque se los estoy dando, le estoy asumiendo esto, y si no, le estoy explicando. Hasta luego. Claro, pero entonces ¿eso qué lo permite? El sistema, porque el sistema permite que usted esté haciendo una evaluación constante del uso, le esté explicando, lo esté capacitando, entienda cómo funciona, para qué sirve. No solamente es darle las botas y ya, sino explicarle por qué las botas son importantes y para qué le sirven las botas. Y ahí se vuelve un elemento importante dentro del sistema. Por ejemplo, acá en las fincas fumigan, manejan agroquímicos y ellos deben estar usando constantemente gafitas, máscara, guantes, botas y cosas que los protejan del veneno, ¿no? Normalmente hasta es un traje creo que es, no recuerdo el material, pero es un traje impermeable que se tiene que colocar cuando están haciendo esa aspersión.
Porque la piel también ayuda a que uno, tú que eres médico me dirás, por la piel también se empieza a absorber el veneno. Lo puede respirar, le puede caer en la piel, inclusive a través de los ojos. Por eso la importancia de las gafitas, se puede envenenarse. Entonces, por ejemplo, esas sanciones, ¿de qué montos estamos hablando? Bueno, entonces, por ejemplo, por el cumplimiento de la 0312, que es una ley de este año y empieza a tener vigencia a partir de, que si no estoy mal, puedo equivocarme en la fecha, creo que es a partir de noviembre de este año. O sea, empiezan a haber sanciones a partir de noviembre de este año. Ya que estamos hablando de sanciones, como ¿de qué montos estamos hablando? ¿Qué costos puede llevarles a una persona una sanción de esas? Por ejemplo, Uri, por el incumplimiento en una microempresa. Acuérdate que lo dividimos ahora. Microempresa, menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados. Entonces, Ahí estamos hablando de restaurantes, bares, sí, tiendas. Desde que yo tenga un empleado allí constantemente y menos de 10 personas. Y menos de 10 personas tienen que cumplir como con eso. Es muy importante mirar como esa parte de la contratación. ¿Qué tipo de contratación tiene usted? Listo, pues como para que usted sepa más o menos cómo se está parando frente al sistema. Entonces, por el incumplimiento en una evaluación especial, en un momento determinado, por el incumplimiento de esta, o sea, del sistema, de la 0312, se le puede colocar a una empresa de menos de 10 empleados de 1 a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Creo que el salario mínimo está a 770, son como 3.700.000 pesos, más o menos 4 millones de pesos. Más o menos. Entonces, incluso para que los televidentes lo puedan hacer en casa, es tomar el salario mínimo mensual y multiplicarlo por 1 o por 5, dependiendo de cómo vaya. Por el incumplimiento en el reporte de un accidente, es decir, dentro de las empresas hay accidentes. Me caí o se me cayó la cafetera greca encima y me quemé, en fin, lo que sea. Cuando hay accidentes laborales, el incumplimiento del reporte me puede generar a mí como empleador una sanción que va a estar más o menos así, de 1 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, multiplicar el salario mínimo por 1 o por 20, dependiendo de cómo me vaya a dar a mí la investigación. Esto en una empresa de menos de 10 empleados. Seguimos. Por incumplimiento que origine accidente mortal, es decir, yo tuve cierta descuido, no coloqué bien una máquina y esa máquina mató a una persona. Dentro del sistema incumplí el sistema y dentro del sistema era una forma de mejora que podría estar. Y eso podría haber evitado esa muerte. Y si se me murió, entonces me van a colocar a mí de 1 a 50. Por ejemplo, lo mínimo de sobrevivientes. Digamos, acá que fumigan, sí, se supone que debe tener todas las precauciones para que esas personas no se intoxiquen. Sí. Y si esa persona se intoxica y se muere, acarrea esa sanción. Van a hacer la investigación y si la investigación no me apunta a que fue por esa forma, el incumplimiento justamente de esa actividad, de hacerla, de todo esto que tiene que ver con el cuidado de los empleados, me puede llevar a mí a una multa que va entre 11 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero solamente desde el sistema. Estamos hablando de 35 millones de pesos, más o menos. Pero solamente desde el sistema. Eso no implica que usted no va a acarrear otras multas que van a haber ahí, en la parte penal, en la parte laboral, en fin, otras patas. Pues, la indemnización. La indemnización, son otras cosas diferentes. Eso es solamente una multa que le van a colocar por no cumplir. O sea, de entrada van 35 millones. ¿Sí? Si la indemnización le tira otros 100, ahí se fueron 135 millones de pesos por un intoxicado. Por que me llegue a la muerte. Que puede ser un intoxicado que muera en una finca, por ejemplo. Sí, pero vuelve lo mismo, eso es una cifra para de menos de 10 empleados. Para una pequeña empresa, es decir, de 11 a 50, hay que tener en cuenta entonces los mismos rangos, perdón, por incumplimiento de la norma de 6 salarios a 20 salarios. Allá se sube a 14 millones. Ya se va subiendo. Por incumplimiento en el reporte de un accidente o enfermedad laboral de 21 a 50. O sea, ya estaban los 35 millones ahí. Exacto. Y digamos, por una que... La de la muerte. La de la muerte me puede llevar a mí hasta 100 salarios mínimos mensuales legales. 70 millones de pesos y más allá. Y más allá. Bueno, en una mediana empresa
que ya vamos a tener que son de menos de 200 trabajadores. Por ejemplo, una finca grande acá. Entre 51 y 200, una finca grande, pues sí, me imagino más o menos que podría estar en época de cosecha, que eso es una parte importante para que también la puedan analizar. Por el incumplimiento me puede dar a mí de 21 a 100 en la parte de la normatividad, solamente porque me encuentren que no tengo un sistema habilitado de montar. Las unidades productivas agropecuarias también requieren montar esos sistemas. Vuelvo a hago la conita, tienen un acompañamiento importante desde la asociación y la pueden solicitar. De hecho, una recomendación es que la soliciten, porque si no va a haber un proceso complejo desde allí. Van a acarrear sanciones reales. Ya se pueden acceder todas las fincas, todas. Las que pues no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que desde los que le venden a la asociación pueden acceder a ellos. Los otros también pueden empezar a buscar quién puede ayudarles a anotar como en la parte del sistema. Bueno, para los que generan incumplimiento en el reporte de un accidente o enfermedad laboral en una empresa o en una finca o una empresa que tenga menos de 200 empleados, entre 51 y 200, ya va de 51 a 100 salarios mínimos. Y si se da una muerte en una empresa de ese tamaño, digamos por lo mismo que hablamos ahorita, un incumplimiento que me genere, ¿cierto? El riesgo, y que el riesgo termine en una muerte. En una muerte, me puede acarrear a mí una multa de entre 151 y 400 salarios mínimos mensuales legales. 280 millones de pesos. Más o menos, como así va la cuestión. Y eso va subiendo dependiendo la cantidad y el tamaño de la empresa. Digamos que hasta acá lo vamos a dejar por hoy, porque la mayoría de las empresas acá en el municipio de Betania están entendidas más o menos hasta acá. Sí, yo creo que las más grandes, de pronto habrá alguna de 200, por ahí pues empresas de importadoras, exportadoras que de pronto haya por acá o cosas de esas. Y los otros son los que manejan alimentos, los que manejan recolección de agraria y esto. Y ya en el pueblo los que son restaurantes, pues la parte comercial que sobre todo hay en el sector del parque, que también tienen sus empleados. Pero entonces, bueno, digamos, aquí voy a tocar un tema y es la parte del empleo informal, ¿cierto? Que yo creo que es la que tiene la problemática más grande respecto a este tema de afiliaciones. Entonces, Betania tiene muchísimo empleo informal aquí. La gente pues no tiene unas formas de vinculación muy normales para su trabajo. Entonces, empecemos a explicar qué es el empleo informal, así a grosso modo. El empleo informal, podríamos entenderlo como ese empleo que ya no cumple como con ciertos requisitos legales, llamémoslo así. Que no tiene una constancia en un sueldo, por ejemplo. Que no hay un contrato por escrito. No hay un contrato por escrito, que incluso es importante tener en cuenta y averiguarse pues bien con un abogado, pero yo tengo en cuenta, hasta donde yo conozco, un contrato laboral, verbal, se puede ver un contrato indefinido de un año. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no es que porque yo no tengo un papel, no tengo un contrato, no, yo también puedo tener un contrato. Pero que hay una responsabilidad. Y hay unos derechos y unos deberes que se del trabajo allí. Importante que averigüen esa parte con un abogado, pues es mucho más específico del tema. Y ya entonces estas personas que están en ese tipo de vinculación también tienen derecho a esta parte del sistema general de riesgos, los que son empleados así por este modo, como es la mayoría de gente. Lo que pasa es que deberían estar ahí, ¿cierto? Es muy complejo pues entender como las condiciones en las que también estamos y saber cómo empezar a hacer como esa afiliación. Ellos deberían estar allí porque finalmente no dejan de ser una responsabilidad. O sea, no porque yo no tenga un contrato escrito con una persona, quiere decir que yo no va a tener una responsabilidad allí. Hay unas formas y es cuando de pronto el tiempo en el trabajo. Eso es una cosa pues, que tendría que ver con la parte de contratación. Pero es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque desde allí muchos de los accidentes empiezan a verse reflejados. Vuelvo y les pongo un ejemplo, en una cafetería, una persona se quema con la cafetera. Se le cae la greca encima, se quema con eso.
pues ella no va a venir al hospital diciendo es que yo, exacto, bueno, El que me en la casa seguramente va a decir. pues, pero entonces si hay una investigación y se dan cuenta que no fue en la casa, sino que fue en el lugar de trabajo, eso va a generar unas responsabilidades para ese empleado. Entonces es muy de tener en cuenta eso. Entonces, pues, vean, queridos televidentes, en realidad es un tema muy importante. La parte de organizar la forma en que se tienen los empleados, garantizarles su derecho a la salud, garantizarles su derecho a protegerse de riesgos en su trabajo. Miren que pues en realidad les puede ahorrar muchos dolores de cabeza hacia futuro. Ya para cerrar el programa, Juan, y para que nos escuchen los televidentes, ¿cómo pueden ellos acceder a estos beneficios? ¿A quién se tienen que acercar? ¿A quién le tienen que preguntar para de pronto montar o conseguir estos seguros o estas cosas? Bueno, para lo de la afiliación, simplemente a la parte de salud, con las EPS, ARLs, incluso pueden empezar a hacer los contactos fácilmente, ¿cierto? Es sencillo como conseguir esa parte. Ya la otra parte que tiene que ver Con el sistema como tal. con el sistema, ya eso también es un cuento un poco más largo, y es que dependiendo de la cantidad de personas que se tengan en su trabajo, Necesitas ya un profesional experto en eso. ciertos profesionales, ¿cierto? Entonces digamos que va a tener un rango. Una forma que pueden hacer y que va a funcionar en algunos pueblos y otras más es hacer agremiaciones. Entonces se pueden, por ejemplo, agremiar Todas las cafeterías. todas las cafeterías. Y entonces todas las cafeterías Contratan un solo profesional y montan un y sistema. montan el sistema para todas. Vean, bueno, ahora qué idea tan buena les dio ahí. Lo mismo funcionaría para los bares. Luego funcionaría para los bares, luego funcionaría para las otras. ¿Cierto? ¿Eso por qué? Porque eso por lo menos ayuda a que los costos disminuyan para cada persona en forma individual, pero implica que tienen que hacer toda la afiliación De todos sus empleados. de todos los empleados. Entonces, esa parte. Bueno, ¿no? Entonces, espero que queridos televidentes les haya gustado mucho el programa de hoy, que le hayan puesto mucha atención. Es un tema muy interesante, muy importante, sobre todo para las personas que tienen empleados. No siendo más, pues entonces de pronto nos da para cortar otro poquito en otra oportunidad. Vamos a tal vez hablar un poquitico más del tema. Sin embargo, pues hasta aquí tenemos tiempo en el programa de hoy. Muchas gracias, queridos televidentes, por acompañarnos en otras Perlas Saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania en acompañamiento con UPA de Televisión. Síganos viendo todos los viernes a las 6 de la tarde y también acompáñenos en el canal de YouTube, donde se están montando los diferentes programas, y esperamos pues también su opinión respecto a todos estos temas que tocamos acá. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y a ustedes televidentes, muchísimas gracias también. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.